Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar uno de esos códigos que dan más de un dolor de cabeza, el P0993. Si se ha encendido la luz del motor y se nota que el coche no cambia como antes, esto interesa y mucho. Uf, esa lucecita, la de Check Engine. Es verla en el salpicadero y se nos pone un nudo en el estómago, ¿verdad? Podría ser cualquier cosa, pero oye, cuando encima viene acompañada de que la caja de cambios hace cosas raras, ahí es cuando saltan todas las alarmas. Pues mira, es muy pero que muy probable que el culpable sea este código de aquí, P0993. Y ojo, que no es un numerito sin más, ¿eh? Es una señal, una advertencia muy clara que viene directamente de la transmisión. Y ya sabemos lo que eso significa, uno de los sistemas más delicados y caros del coche. Venga, vamos a ver el plan de hoy. Primero desentrañamos el misterio del código. Después vemos los síntomas. Buscamos las causas, creamos un plan para diagnosticarlo, repasamos soluciones y errores típicos y por último, ¿por qué no hay que dejarlo pasar? Vamos allá. Perfecto. Pues empezamos por el principio. ¿Qué narices significa este código P0993? ¿Y por qué debería importarnos tanto? A ver, para entender esto hay que conocer al protagonista de la película, el sensor TFPS. Hay que pensar en él como si fuera un intérprete. Su misión es medir la presión del aceite de la transmisión, que es algo físico o mecánico, y traducirlo a un idioma que la centralita del coche entienda. ¿Y cuál es ese idioma? Pues una señal eléctrica. Y cuando todo va bien, la cosa es de libro. La presión mecánica es la que toca, el sensor la lee, la convierte en la señal eléctrica perfecta, la centralita la entiende a la primera y ¡zas! Los cambios de marcha son suaves, precisos, una maravilla. Una comunicación sin fisuras. Pero, ¿qué pasa cuando aparece el P099? Pues que se rompe esa comunicación. El sensor, por lo que sea, envía una señal eléctrica que no tiene ni pies ni cabeza. La centralita la recibe y se queda como, ¿perdona? No entiende nada, no sabe qué hacer con los cambios, se vuelve loca y, lógicamente, enciende la luz de avería para pedir ayuda. Vale, ya sabemos la teoría, pero ¿cómo se nota esto en la carretera? ¿Qué se siente al conducir con este fallo? Vamos a verlo. Bueno, los síntomas son bastante claros, la verdad. Por supuesto, la luz de Check Engine está ahí, pero lo que de verdad se nota son los cambios de marcha. Se vuelven bruscos, como si diera tirones, o a lo mejor son lentísimos, o totalmente erráticos. Y hay coches que, para protegerse, entran en modo de emergencia y se quedan bloqueados, por ejemplo, en tercera. Imaginad la falta de potencia al arrancar así. Ok, ya tenemos la víctima y los síntomas. Ahora toca ponerse la gorra de detective. ¿Quién es el culpable? Vamos a investigar a los sospechosos más comunes. Y aquí viene lo interesante. Y es una buena noticia en realidad. Fíjate en los porcentajes. El 80% de las veces, el problema es el sensor o su cableado, un problema eléctrico. Luego, un 15% es por algo tan tonto como conectores sucios. Y solo un 5%, un porcentaje mínimo, se debe a un fallo mecánico gordo de la propia centralita. O sea que lo más probable es que la solución sea más sencilla de lo que parece. Aquí tenemos la lista de sospechosos al completo. Lo más típico, como decíamos, el sensor que ha muerto. O el cableado, que puede estar dañado, rozado, en cortocircuito. También los conectores, que con la humedad y el tiempo se llenan de óxido o suciedad y no hacen buen contacto. Y ya en casos más raros, pues sí, podría haber una fuga, un problema mecánico interno o, lo más improbable de todo, que la centralita, ya sea la PCM o la TCM, haya decidido jubilarse. Venga, ya sabemos los sospechosos. Ahora, ¿cómo los encontramos? Necesitamos un plan de acción, un método para ir directos al grano y no empezar a cambiar piezas a lo loco. Esto que se ve aquí es la Biblia de cualquier buen mecánico. Siempre, de lo más fácil a lo más difícil. Sería un error garrafal empezar a desmontar la transmisión sin haber mirado antes si un simple cable está suelto. De verdad, muchas veces el problema está a la vista. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues mira, es este. Primero, buscar boletines técnicos del fabricante. A veces ya saben de este fallo y te dan la solución. Segundo, localizar el sensor. Tercero, inspección visual. Con los ojos bien abiertos, buscar cables pelados, conectores raros. Cuarto, limpiar bien los terminales. Quinto, borrar el código y dar una vuelta. ¿Vuelve a salir? Pues entonces, sexto paso, multímetro en mano y a medir voltajes y resistencias para ver dónde se corta la señal. Vale, hemos diagnosticado. Ahora toca arreglarlo. Y tan importante como saber qué hacer, es saber qué no hacer. Vamos a ver los aciertos y los errores más típicos para no meter la pata. Mirad, el error número 1, el que comete todo el mundo con prisas, es este. Cambiar el sensor directamente, sin mirar nada más. ¡Mal! Lo correcto es lo que hemos dicho. Primero cables, luego conectores, hacer pruebas eléctricas, porque si te saltas esos pasos, es muy fácil que acabes cambiando un sensor que estaba perfectamente y el problema era una tontería, como un mal contacto.
Y ojo, no olvidarse de usar grasa dieléctrica al reconectar, ni de consultar los boletines. Son errores tontos que cuestan dinero. Por lo tanto, la jerarquía de soluciones está clarísima. Primero, lo más barato y fácil, limpiar a fondo los conectores. Si el problema sigue, pasamos a reparar o cambiar el trozo de cable que esté dañado. Y solo si después de todo esto las pruebas nos dicen que el sensor está frito, solo entonces se cambia. Reparaciones mecánicas o cambiar la centralita, eso ya es el ultimísimo recurso, cuando todo lo demás ha fallado. Y llegamos a la parte seria. ¿Es grave este código? ¿Se puede seguir circulando con la luz encendida? La respuesta corta es no se debería. Ignorar esta advertencia es una muy mala idea. Porque mira, seguir usando el coche así es como obligar a la transmisión a trabajar a ciegas, sometiéndola a un estrés brutal para el que sencillamente no está preparada. ¿Y las consecuencias? Las consecuencias pueden ser catastróficas. Hablamos de daños permanentes en la transmisión, de quemar los embragues, de sobrecalentar todo el sistema. Y sí, claro que es posible quedarse tirado en medio de la nada. Hay que pensar en la diferencia. Hoy puede ser arreglar un cable, que cuesta poco. Mañana puede ser cambiar la transmisión entera. Y eso, creedme, es una factura que duele, y mucho. Y esta frase lo clava. De verdad, este no es un problema que uno quiera tener en mitad de un viaje lejos de casa. Así que el consejo final es claro. Si aparece el código P0993, hay que hacerle caso cuanto antes. No es solo por evitar una reparación carísima, que también es por pura tranquilidad. Es mucho más inteligente solucionar un problemilla eléctrico hoy que enfrentarse a un desastre mecánico mañana.